Hay vidas que no solo se viven, se graban en el tiempo. Historias que dejan huellas invisibles, pero imborrables. Este es un espacio para escuchar a los que han marcado un antes y un después. No solo en el mundo, sino también en quienes les rodean. Aquí hay otra huella. Una historia, un sendero. Bienvenidos a todos ustedes para este programa de huellas. Todos nosotros hemos querido dejar huella. Tal vez hemos dejado huellas. Y el día de hoy vamos a tener a unas personas, unos amigos que nos acompañan que han dejado huella, que quieren seguir dejando huella. Recuerden, si usted quiere o ha dejado huella, nos puede escribir para que haga parte de nuestro programa. Y el día de hoy quiero presentar a dos amigos. Voy a dejar que ellos mismos nos digan su nombre y saludarles. Bienvenidos a nuestro programa de huellas y muchas gracias por acompañarnos. Regálanos sus nombres porque seguramente nuestros amigos no le conocen. Bueno, somos tres el día de hoy. Yo soy Alexandra, nuestra bebé Alaya. Hola Nixon, gracias por la invitación de antemano y mi nombre es David Gamboa. David y Alexa y Alaya, que ya debe estar por ahí dando sus pataditas o sus puñitos para poder recordar este momento. Yo quiero conocer algo de ustedes. Realmente yo soy malo para el chisme, la farándula criolla, entonces me gustaría que nos conociéramos. David, ¿de dónde viene? Alexa, ¿de dónde viene? Me gustaría que nos contaran algo de su historia infantil. ¿Dónde nacieron? ¿Qué les gustaba hacer en esas épocas de la infancia? ¿A qué se dedicaron? ¿Cuáles eran sus gustos? Y toquemos de una vez si la carrera universitaria que estudiamos. Cuéntenos algo de su historia de una manera breve. ¿Empiezas? Sí, primero las mujeres. Bueno, yo soy de Saravena, Arauca, ¿sí? Nací, bueno, esta es un municipio bastante pequeño, pero donde estuve rodeada pues, de mucho amor, el amor de mi familia. Allá mandan las mujeres, más que en Santander. Son No, buenas no, mujeres. no, acá las santanderianas son más que las llaneras. Una familia de 4 conmigo, ¿sí? Mis 2 papás, mi hermano y yo. Y bueno, pues allá es muy familiar, muy de ir al río, de tener casas con patios grandes, muchas frutas, muchas mascotas. Tuve en mi infancia muchas mascotas distintas, tuve conejos, tuve tortugas, pájaros, bueno, en fin, ahí mismo en la casa. Entonces mi infancia, pues la recuerdo como una infancia muy bonita. Ya después sí tuve que salir de allí, de Saravena, a estudiar, porque pues como es un pueblo pequeño, en ese entonces no había como la oportunidad de estudiar una carrera así como tan fácil desde allá mismo. Y pues, siempre la opción había sido Bucaramanga, nos parecía una ciudad muy agradable para vivir, una ciudad pero pequeña también, o sea, como que no era tanto caos. Entonces, junto con mis papás, se tomó la decisión de que yo viniera aquí a Bucaramanga a estudiar. La consentida de la casa a Bucaramanga. Excelente decisión. David. Bueno, yo soy hijo único. Crecí Será más consentido que más Alexandra. consentido, sí. No tengo hermanos. No conozco a mi papá. Mi mamá fue cabeza de familia. A los 12 años ella se casa con un hombre, un buen hombre, mi padrastro. Y mi infancia, pues, la recuerdo, fue bonita, a pesar de. Mi abuela fue la que me crió, porque mi mamá trabajaba muy duro desde muy joven. Pero fue bonita. Soy adventista desde nacimiento, de tercera generación. Me crié en el norte de Bucaramanga y
En la iglesia, desde que tengo razón, desde que me conozco, pues he estado participando en clubes, en actividades de la iglesia. Mi mamá fue líder juvenil toda la vida, así que ha impregnado en mí ese liderazgo. Y mi juventud fue también buena. Estuve por ahí participando en varios equipos de fútbol, me gusta mucho el fútbol. Estudié en un colegio técnico, en aquel momento era muy bueno, era un colegio en donde tocaba presentar examen de admisión para poder entrar. Después que salió, se volvió malo. Después de que salí fue que sí, de hecho sí, porque la alcaldía quitó la administración, que eran los lasallistas, los jesuitas, y le entregó eso al municipio y el colegio pues se dañó. Después de eso voy a la universidad y estudio ingeniería electromecánica. Y gracias a Dios pues pudimos obtener la profesión y actualmente pues estamos ejerciendo. Excelente. Electromecánico, no nos dijiste qué carrera. Estudié en la Santo Tomás, aquí estudié negocios internacionales. Excelente carrera, muy bien. ¿De qué año son ustedes? Si se puede saber, ¿no? Mi cara dice que soy como por allá del 93. No tanto, no tanto. Mis canas en la barba ya dice que soy del 86, 1986, del 20 de septiembre. 86, yo estaba terminando mi primaria. Y yo del 93. 93, terminaba yo el bachiller. Vea pues, interesante. La infancia, ustedes la vivieron, entiendo, en comunidad cristiana. ¿Tú también? Bueno, yo me bauticé a los 10 años. No, mis padres no eran adventistas, pero ellos toman una decisión de ponerme en el colegio adventista, ¿sí? Y empezábamos ya a congregarnos en la iglesia central de allí de Saravena. Así que poco a poco y a través del colegio, yo soy la primera de la familia pues, que tomó la decisión de bautizarme a los 10 años en una campaña infantil en colegio. Y seguidamente llegaron mis padres junto con mi hermano. Interesante. David sí, toda la vida, ¿no? En la iglesia, familia adventista, interesante. Yo quiero que ustedes me cuenten en la época de la juventud, en la época de la infancia, de pronto hasta antes de la universidad, ¿cuáles fueron los momentos más chéveres o que más recuerden? ¿Sí? De pronto ahorita me tocaron algunas cositas, pero ¿qué es lo que más recuerdan ustedes de esa época de la infancia? De pronto hasta el bachiller. ¿Qué momentos, qué situaciones, qué le marcan a ustedes en la vida esa etapa? Dale. Bueno, yo creo que haya algo que es muy, muy tradicional, es como ir al río, los paseos de olla. O sea, eso es algo que sin duda que ahorita como que uno anhela esa etapa de Navidad o así fuera un domingo, un fin de semana con festivos, siempre había río. Entonces siempre era el plan de con toda la familia hacer toda la provisión y irnos a Y las disfrutar. mamás ir a cocinar, Y mientras los papás sí, juegan fútbol y... exacto. Y los niños sí jugábamos y eso, o nos bañábamos en el río y así. Entonces era como, ese era el plan más chévere que recuerdo de la infancia. Sí, mi infancia, como comentaba, como no tuve papá hasta los 12 años, entonces mis tíos me adoptaron. Entonces cada vez que ellos también jugaban fútbol, cada vez que tenían un partido, me llevaban a la cancha y para mí eso era chévere. Y aparte de ello, pues como crecí en la iglesia, yo me gocé mucho en la iglesia. La iglesia adventista tiene programas demasiado buenos, los clubes demasiado buenos para los jóvenes. Así que me gocé cada cosa, cada campamento, cada actividad, cada caminata. Era para mí algo muy especial como joven. Llegan a la universidad, a la juventud, cambia la etapa de la vida. Definitivamente uno ya se da cuenta que se estrelló con la vida real. Llega donde compañeros que tienen de pronto pensamientos totalmente distintos. Uno empieza a cambiar, empieza a darse cuenta que le gusta algo por hacer y que de pronto no puede hacerlo. Situaciones donde de pronto se encuentra uno con la vida real. ¿Cómo pasaron ustedes esa etapa? En esos momentos, ya los dos, entiendo, estaban en la iglesia, eran adventistas, pero ¿cómo se pasa la etapa de la universidad? Esa influencia bien fuerte que hay en estas fechas. Bueno, a mí la época de la adolescencia, juventud, fue una época difícil, o sea, en cuanto a tantos desafíos que enfrentamos como jóvenes. Yo tenía pues una relación
mi primer novio, pero era una relación pues bastante difícil que no aceptaban mis padres. Y de ahí yo me vengo pues acá a estudiar a la universidad sola, acá no tengo familia, entonces pues fue todavía como más difícil permanecer en la iglesia, ¿sí? Porque pues mi novio no pertenecía a la iglesia. Entonces allí es como un momento bastante difícil de tomar como las decisiones correctas, en que yo estaba a un punto de irme de la iglesia o quedarme. Pero, y bueno, y la universidad también se sumó con muchas cosas. Empecé desde el primer semestre, tenía que ver clase el sábado. Entonces era o renunciar, cambiar de universidad, qué hacer. Finalmente, bueno, me acogieron acá unas hermanas de la iglesia y empezamos a orar por esa situación. Y finalmente se tomó la decisión de que lo mejor era pues interponer una tutela contra la universidad para que no fuera, pues pudiera yo acceder a ver esa clase que era en sábado o en otro horario distinto. Fue pues bastante tedioso todo ese proceso, pero finalmente y para la honra y gloria de Dios no tuve que asistir ni un solo sábado a la universidad, o sea, pude graduarme, pude hacer todos los trabajos, todos los exámenes que se presentaban en sábados, porque el profesor venía desde Bogotá únicamente a dictar esa materia, entonces era viernes en la noche y sábado en el día. Así que no había pues posiblemente otra solución, pero dadas las circunstancias y que la tutela salió a mi favor, me buscaron otro horario. Entonces era solo la clase con el profesor, donde yo veía esto, pero pues como digo, nuevamente Dios se manifestó allí. Yo pude ser un caso de que es posible permanecer fiel sin tener que estudiar el sábado, porque incluso habían otros compañeros, o bueno, el profesor mismo citaba, hay otros adventistas, usted no es la única, y ellos están viniendo a clase. Siempre pasa. Yo le digo, no los conozco, no sé, pero mi fe no se puede comparar con la fe de los demás. Y justo así le respondió el juzgado. O sea, la fe es la medida de o sea, es individual. Usted no, le decían a él que no podía medir o comparar la fe porque uno sí asistía y la otra persona no. No, que se debían respetar en este caso pues, mis derechos y garantizar el derecho también a la educación y buscarme una alternativa. Muy interesante. Y pídale permiso al pastor, ¿no le decían? Sí, Pídale permiso. sí. Permiso. Total, decir a eso. sus papás, la decana ha hablado conmigo muchas veces, hable con su pastor, con sus padres. Usted es hacer algo bueno, usted está solo estudiando, capacitándose, no está haciendo el mal, no tiene nada de malo que venga a la universidad, así que como que puede hacerlo, ¿sí? Que me sintiera libre de hacerlo, que no estaba pues afectando a nadie con esta decisión. Y en ese momento, tus padres ya estaban en la iglesia, tu familia. Sí, ya, Ok. ellos en la infancia, o sea, no fue mucho el tiempo desde que yo me bauticé a los 10 y ellos llegaron, o sea, antes de los 13 años ya todos estábamos en la iglesia. Tenía apoyo familiar, Sí. por lo menos. Ok. Y David, Bueno, en mi caso, aparte de ir a las canchas, sí, tenía ese vicio. Mi mamá me decía, ya va a ir a jugar el vicio ese que tiene. Yo tuve una experiencia, Nixon, a los 18 años. Yo entré a estudiar tardecito en la primaria y a los 18 años me gradué como bachiller. Graduándome como bachiller, mi mamá organizó una reunión con los amigos de la iglesia, con la familia. Yo en ese momento era el secretario del culto joven, en ese momento sociedad de jóvenes. era para celebrar que por fin sale el Que hijo por del fin, sí, pastor. por fin salía. Y terminada la reunión, a un amigo de la iglesia se le da vámonos para otro lado, vámonos a molestar a otro lado. Y mi mamá dijo, no vaya, David, ya celebramos. No, mamá, déjeme ir, que es el día mío, déjeme. Nos fuimos, resultamos parando en un lugar que no teníamos que estar, los cristianos. Algunos resultaron bailando, otros tomando. Y llegó a oídos del pastor de ese entonces, de la iglesia. Así que el pastor nos reunió, ya sabía todo el pastor, los pormenores, y nos dijo, bueno, lo que va a hacer la iglesia es que va a aplicar censura. Eso creo que ya casi que no se aplica en las iglesias, se va a aplicar Ya no censura. existe. Y me censuraron 6 meses por ser el secretario de culto joven. Se me acerca el papá del pastor Balbuena,
Rubén Balbuena era un señor, en ese momento tenía por ahí unos 70 años, pero ese señor daba la vida y la pelea por los jóvenes. Se me acercó y me contó su experiencia. Me dijo, mire, yo perdí mi hogar por el alcohol, por andar en rumbas. Y dijo, y si lo va a hacer, pues vaya hágalo si quiere. Pero la vaina es que si se revuelca, tal vez no vaya a tener la opción de volver. Dijo, usted tiene talento, me dijo, usted tiene talento. Usted le ve liderazgo por encima. Dijo, yo le digo, hágalo, pero realmente le estoy diciendo, no lo haga porque usted tiene mucho talento. Era como si el Espíritu Santo me estuviera hablando, porque obviamente en la época del colegio, y uno más que creció en la iglesia, uno está en una burbuja total, ¿sí? Y uno quiere salir de esa burbuja y experimentar cositas. Y estudiando en colegio técnico. Y estudiando público. en colegio público, ¿sí? Y en ese momento, pues, mis amigos eran casi que todos de familia bien pudiente, entonces había la forma de salir uno los fines de semana. Fue para mí como si el Espíritu Santo me estuviese confirmando. Después de ello, yo volví a reunirme con mis amigos y yo les dije, mire, pasó esto y esto, yo les pido perdón. En algún momento tal vez les di mal testimonio cuando fui compañero suyo de estudio, pero de aquí en adelante mi vida cambió. Así que cuando yo llegué a la universidad, yo ya venía dando pasitos en la vida cristiana, mejorando mi vida cristiana. Y aparte de ello, pues como mi mamá trabajaba, no tenía la forma de pagarme una universidad, lo que ella hizo fue, mira, aquí está esta moto, mira a ver cómo se paga su universidad. Así que yo trabajaba y estudiaba, entonces no hubo como mucho tiempo para ese espacio de ocio de vamos a una fiesta, no, yo llegaba a la universidad, tomaba mis clases, muchas veces llegaba a las 6 de la mañana, salía a trabajar, volvía a mediodía a estudiar, salía en la noche otra vez de trabajo a estudiar, en la noche a estudiar trasnochado, y así fue más o menos mi dinámica de estudio. Entonces, gracias a Dios, pues no tuve eso. Sí tuve experiencias con el sábado, como lo menciona también mi esposa. Había dos materias. Había una materia que se dictaba en el SENA de Girón y solo se dictaba los sábados. Solo se dictaba los sábados. Se dictaba como en tercer semestre. Así que yo llegó el tercer semestre, no la matriculé. El siguiente semestre lo mismo y yo iba a la coordinación, coordinadora, ayúdeme, ¿qué hacemos? No, mano, es que solo es en ese sábado. Y yo empecé a orar y le dije, ay, mamá, ore porque pues yo la verdad no quisiera desistir de esto, porque es el sueño de uno, ¿no? Ser profesional. De repente, casi que en el último semestre, porque la carrera es por ciclopedagógicos, es primero la tecnología y después la ingeniería. Terminando la tecnología, me llama el mismo coordinador y me dice, David, venga, salió un grupo para los miércoles a las 10 de la mañana. Yo era empleado, ahora me toca ir a poner la cara al jefe para que me diera permiso. Yo le dije, listo, jefe, matricúleme coordinador, matricúleme ahí en esa. Y fui a hablar con el jefe, me dio en el espacio. Y bien, la segunda materia ya era ingeniería, mecánica de fluidos. También venía un profesor de Bogotá a dictarla los sábados a las 4 de la tarde. Y lo mismo, no había forma de cambiarla, no había espacio, y yo empecé a orar. De repente me llama un compañero como a la segunda clase, ya había empezado el semestre, me dice, oiga, usted es muy de buena, hermano. Y yo, ¿qué pasó? Digo, el profesor se enfermó y la clase la va a dictar un profesor de apellido Rondón, la clase la va a dictar Rondón y el man solo puede a las 6:30 de la tarde. Ese día se me bajaron las lágrimas de la alegría porque dije, el Señor es muy bueno conmigo. Así que yo empecé a ver la clase normal, pude testificar con mis compañeros y realmente pues mi vida universitaria pues fue un poquito más tranquila en cuanto a la parte del sábado y toda la influencia negativa que puede uno recibir. Yo quiero que ustedes me conecten cómo se conocieron, porque no comprendo. Bueno, la Santoto cerca a la Iglesia Norte, de pronto por allí, pero no conecto más. Sí, pues precisamente yo llegué a Bucaramanga y yo vivía acá, cerquita a Filadelfia. De hecho, yo empecé a asistir a Filadelfia. Ah, ¿viniste a Filadelfia? Sí, porque yo vivía en Delicias Altas. Entonces yo dije, bueno, una ¿Y en iglesia qué que año? me quede, yo llegué acá en el 2010. Sí. En segundo semestre de 2010 llegué acá y ahí fue donde había unas hermanas conocidas de mis papás, entonces donde ellas me arrendaron una habitación pero pues me quedaba lejos. La Santoto queda en la 9ª, así que yo todos los días tenía que madrugar pues bastante para llegar allá. Empecé a ir a Filadelfia, iba también al COAL algunos sábados, pero como que no encontré así como, pues yo quería unirme, no había participado del club de guías. Yo dije, bueno, el sábado en la tarde, porque me estaba acostando, que el sábado en la tarde yo me estaba acostando a dormir, quedando en la casa, no haciendo nada. Y yo dije, bueno, quiero empezar a asistir a un club, vincularme. Y me enteré que en Filadelfia los clubes eran los viernes en la noche. En ese tiempo, bueno, no sé si todavía, Todavía, eran de guías. de guías. Entonces yo dije, no, pues qué gracia. Yo el viernes
voy llegando a la casa a las 7 de la universidad, que tenía clase hasta las 6 de la tarde, entonces yo dije, no, y el sábado no hay nada, entonces después esa familia se fue, la que me acogió, entonces yo dije, no, pues mami, papi, voy a mudarme más cerca de la universidad para no tener también que madrugar tanto. Me pasó allá a una cuadra de la universidad. Entonces yo dije, bueno, ¿y ahora a qué iglesia asisto? Yo, cuando veníamos con mi familia, íbamos a Sotomayor. Era la iglesia que más conocíamos, se parece mucho como a la iglesia central de Saravena, entonces era como con la que más familiarizada estaba. Yo dije, bueno, pero Sotomayor todavía me queda un poco lejos. Yo dije, bueno, voy a buscar en internet qué aparece, tiene que haber otra iglesia. Cuando yo busco Iglesia Adventista Norte, nunca la había escuchado. Y yo busco carrera 20, número 646. Yo vivía en la carrera 19 entre novena y octava. Entonces yo dije, eso es como allí, como a 3 cuadras. Al lado lo tenía. Entonces yo dije, bueno, pues este sábado voy a probar a ver qué tal, cómo me va. Y bueno, ese día hizo la diferencia entre el saludo de los hermanos. O sea, hubo mucha fraternidad, que yo sentí algo distinto en esa iglesia. Y pues como me quedaba tan cerca, yo dije, bueno, por acá yo creo que me voy como amañando y me voy quedando. Y aparte de eso, pues me vio a mí. ¿Pero el primer día? No, el primer No. día no. O sea, el impacto inicial gracias a los hermanos, no fue gracias a David. Sí, no, el Gracias. primero fue varias hermanas que me acogieron, que bueno, ellas siempre me veían, yo llegaba solo a la hora del culto divino, pues como típica joven, 16 años, 17 años que estaba acá, solo llegaba a ese espacio y empecé a sentarme, una hermana siempre me daba un dulcecito, un caramelo y decía, qué lindo que hayas venido y bienvenida, no sé qué, y yo siempre la buscaba y me sentaba al lado de ella. Y ya después de algunos sábados, sí, tal vez cruzamos, bueno, lo vi a él, pero no, o sea, solo nos vimos, no interactuábamos nada. Él tenía pareja, yo estaba terminando esa relación con la que había llegado, pues mi primer novio, entonces estábamos ahí como, ya después yo me vinculo al club de guía, yo dije, bueno, acá sí es, ahí sí se reunían los sábados en la tarde, así que yo dije, bueno, no tengo ya excusa, quiero pertenecer, quiero involucrarme, quiero activarme, porque yo sentía que mi vida espiritual pues estaba apagando, entonces yo dije, necesito hacer algo de mi parte, así que yo dije, bueno, vamos a buscar jóvenes, y empecé a integrarme bastante con los jóvenes. Ya pues allí sí se dio el espacio entonces de conocernos como amigos. Da la casualidad que a los pocos meses, tanto él como yo terminamos con las relaciones que teníamos. Sin ponerse de acuerdo. Sin ponernos de acuerdo. Okay. No, pasaron varias cosas, como 2 momentos para él, ¿cómo lo dijéramos? Como un momento... Determinante. Como puntos de quiebre. Sí, puntos de quiebre, en mi caso un accidente con mi familia y bueno, él también un accidente y otra situación allí pues con su pareja. Así que ya después en este marco de la amistad fuimos conociéndonos poco a poco y bueno, ya después de bastante tiempo fue que decidimos hacernos novios. Decidimos, vamos a escuchar la versión de David. No, sí, lo que yo sigo diciendo es que los clubes son una bendición. Porque entiendo. yo estando incapacitado, yo me fracturé la clavícula en un accidente automovilístico en la moto. Yo estuve 3 meses en la casa y en esa incapacidad llega el club de guías y entre ese club pues iba mi esposa. ¿Eso fue en qué año? Eso fue en el año 2014. Ok, sí, porque recuerdo haberlo visto con la incapacidad. Sí, Y los 2014. clubes fueron a visitarlo. Me fui a visitar el club de El club de guías. guías. Entre esos pues iba mi esposa, entonces ahí nos vimos. Ese día creo que nos agregamos a Facebook y ya empezamos a hablar, ¿sí? Empezamos una amistad bien chévere. Bueno, no tenías 17, tenías 21 en ese entonces. Ya, sí. Ya tenías 21. No, cuando llegué tenía 17. Y empezamos la amistad. Ya el club, pues, yo ya volví al club, ya entonces la vi ella en el club, yo era el director de Conquistadores, y ella, pues, empezó a vincularse como consejera A también ser consejera. como consejera. Sí, pues, había un campamento casualmente a la costa, eso fue en el 2014. Vámonos para la costa. Entonces yo dije, yo no había sido consejera de nada, pero yo no estuve en Aventureros, sí estuve toda la etapa de Conquist allá en Saravena, guía no había estado, así que no había hecho como escuela de consejera, pero
justo se dio que no, que a la costa, él era el director, yo dije, como interesante. Así que yo dije, bueno, voy a postularme para ser consejera de alguna unidad y poder ir allí a participar del campamento. Así que bueno, yo me acerqué y le dije que quería ir como consejera del club y bueno, sí, él me accedió a que yo fuera consejera y pudimos ir y bueno, allí también pues nos conocimos, nos integramos más. Salió la estrategia del Oriente colombiano y acá el hombre dijo, claro, sí, cómo no, ya estaba listo todo. Ahí sí no colocó exigencias, no colocó muchas normas, no colocó muchos peros. Ok, interesante. Me gustaría preguntarles algo adicional. Uno siempre en la vida pasa por situaciones donde siente que el Señor lo ayuda, lo cuida, lo protege. A veces sentimos que como que si no es porque Dios colocó la mano, desafortunadamente no estuviésemos donde estamos. ¿Han tenido algún episodio de esos? En mi caso sí, uno muy claro fue diciembre de 2012. Yo soy de las que me subía a un carro y de una vez me quedaba dormido. Pero literal salimos, nosotros íbamos saliendo de Arauca y fue una voz, me dijo, no se duerma. Y yo me quedé como no se duerma. Y bueno, mi papá siempre pone coros, himnos, así que no me gusta cantar en el carro. Así que me fui cantando todo el camino. Llegamos a un punto donde hay una estación ahí como de retén y eso que hay que entregar los papeles. Mi mamá se baja, entrega los papeles, mi hermano compra algo de comer, se suben al carro y hay que entregar un control de velocidad pasado 10 minutos en otro punto. A mi mami se le olvida ponerse el cinturón de seguridad. Mi hermano se come una arepa que compró y se queda profundo en mis piernas. Cuando de repente, bueno, seguimos avanzando en esa parte que la velocidad es controlada y demás. Cuando llegamos a un punto en el que yo digo, mi papá está dando esta curva como muy abierta. Sí, o sea, venía una curva y yo veo que mi papá como que dio la curva. Cuando es que mi papá cae sobre las piernas de mi mamá, suelta el volante, yo lo único que alcancé a decir fue, ay Dios mío, fue lo que yo dije. Y en ese momento, o sea, todo pasó como en cuestión de segundos, pero al mismo tiempo yo sentía que no había pasado nada. Cuando yo me bajo, yo estoy, o sea, el puesto de mi mami se había doblado hacia el frente, o sea, ella estaba contra la guantera y yo estoy pues inclinada hacia la silla. Esa silla tenía una pasta, cuando yo me voy levantando veo que empiezan a caer, o sea, está rota y empiezan a caer gotas de sangre. Yo volteo a ver a mi hermano, que él estaba dormido en mis piernas, acá con varias heridas y demás. Mi papá no respondía, o sea, estaba inconsciente. Y yo intento salir del carro en ese momento y ahí como, o sea, habíamos quedado como entre unos juncos, como, o sea, por ahí pasaba como un cañito. Y entonces está ese pasto que es alto, que hacía fuerza a la puerta y no me dejaba como abrirlo bien. Yo en ese momento empiezo a verme como mareada, como yo digo, no puedo ver, yo me mando la mano a los ojos, tengo los ojos abiertos y no veo nada. Yo dije, Dios mío, me quedé ciega. Yo empiezo a escuchar que llegan muchos carros, eso fue ahí a orilla de carretera, y nos empiezan a auxiliar. Yo digo, mi papá no responde, mi mamá se quejaba, mi hermano, bueno, ya se despierta y demás, y empiezan a auxiliarnos ahí muy rápidamente. Y cuando ya nos sientan frente al carro, o sea, todo era cuestión como de los nervios, del shock, yo empiezo otra vez a recobrar la visión. Y obviamente yo tenía acá una herida abierta totalmente. Y empiezan, ya llamamos las ambulancias, ya vienen para acá. El carro había quedado a punto de irse a ese cañito. No era un abismo porque pues allá en Arauca, en esa parte no es como que haya abismos, es plano, pero sí de irse a ese caño. Un tronquito que no medía como más de 10 centímetros estaba sosteniendo el carro. Pero pues eso es lo que decían, ¿no? Nosotros sabemos que obviamente era Dios sosteniendo ese carro. Y hay un momento en que mi hermano, cuando nos ponen allí enfrente del carro a todos, mi hermano tenía 12 años. Y mi hermano me dice, Stephanie, ore.
Entonces me dijo, yo lo volteé a ver, mi papá estaba ya como despertándose un poco, pero se quejaba mucho, mi mamá también se quejaba del dolor. Me dice, ore porque si nos morimos yo quiero que todos vayamos al cielo. Y yo, o sea, para mí eso fue una experiencia, yo estaba como le mencionaba, todavía estaba con esta relación, muchas cosas estaban pasando y yo dije, o sea, esto, bueno, Dios mío, o sea, ayúdenos a salir de todo esto porque es una situación terrible. Bueno, eso fue muchas complicaciones de salud para mi familia, con secuelas permanentes, especialmente para mi mamá. Y yo agradezco el haber escuchado ese día esa voz de no se duerma, porque no sé qué hubiera pasado si yo también me hubiese dormido. Así que vi totalmente en todo tiempo la mano de Dios allí. Luego nos prestaron los servicios allí en un puesto de Ecopetrol, tiene allí, pudieron trasladar a mis papás en helicóptero, porque mi papi había perdido la vida. En algún momento él quedó inconsciente, lo tuvieron que reanimar y ya después yo pues veíamos en familia, esto nos tiene que servir un para qué. ¿Para qué? ¿Qué aprendemos de esto? Algo tenemos que sacar, algo que tenemos que mejorar como familia y como cristianos también. Entonces, para mí eso fue un momento, un antes y un después en mi vida espiritual, en mi vida cristiana, en mi vida familiar, en todo sentido. Dios te acompañó muchísimo. Dios honra a los que le honran, definitivamente. Bueno, y David, ¿tiene alguna historia o...? Sí, he tenido varias. Desde nacimiento el Señor me libró de... Mi mamá cuenta que me dio algo en los pulmones y el médico me desahució. Me entregó y le dijo a mi nana, llévelo porque no creo que pase por ahí 2 noches. Pero pues gracias a la oración de mi mamá, de mi nana, pues aquí estamos, gracias a Dios. Le toca aguantársela mucho más. Sí, mucho que más. 2 noches. Y tuve una experiencia. Yo fui a Estados Unidos unos meses a trabajar. Necesitábamos ahorrar para casarnos y pagar unas deudas. Y esa noche repartiendo pizza en una bicicleta eléctrica, yo miro la ruta, miro el GPS para ubicarme a dónde iba a entregar la pizza. Y yo miro el semáforo y yo lo veo en verde, pero realmente el semáforo estaba en rojo. En Nueva York, la gente, las carreteras casi que son de 3 carriles por sentido y la gente va por lo menos a 100 kilómetros por hora dentro de la ciudad. Así que yo me lanzo. Cuando yo escucho, yo veo es una luz en mi cara y escucho el motor del carro que viene hacia mí. Y yo apenas lo mismo que hizo mi esposa, yo, ay, Dios mío, y miré así y sentí que un ángel cogió el carro y lo corrió a esa velocidad. Solo se sintió el chillido de la llanta, no alcanzó ni a frenar el hombre, se sintió el chillido de la llanta, sacó el carro y siguió. Yo me senté en el andén a llorar y a orar y a agradecerle a Dios porque me había librado de la muerte. Solo y en un país que... Estar sí, uno fuera del país y viviendo esa experiencia. Sin sistema médico, solo, o sea, realmente la mano del Señor. ¿La pizza llegó al lugar? La pizza llegó caliente y a tiempo. Qué bueno, menos mal. Eso era lo importante para el proveedor y para el cliente, que la mano del Señor haya podido también ayudar de esa manera. Bueno, saltemos al otro lado. Un momento de felicidad donde que hayan pasado ustedes a título individual o colectivo. Bueno, yo desde muy joven, yo como no tuve hermanos, mis primos, Poquitos primos. poquitos, sí, bastantes, por pesar yo creo, me heredaron los hijos de ellos. Entonces todos mis primos segundos me dicen tío, porque a mí me encantan los niños, me encantan. Así que yo desde los 23 años yo quería tener un hijo, pero yo decía, no, tengo que tener un hijo en un hogar, casado y hacer bien las cosas. Para mí el momento más feliz de mi vida fue el momento en que mi esposa pues me dio una cajita de mi cumpleaños, eso fue para el año 2023. Había preparado una cajita y yo la vi encima de la cama y dije, ¿serán unos zapatos? Estaba como mal de tenis, entonces ella se fue al centro comercial a comprar unas cosas y dejó la cajita ahí bien forradita y estuve tentado a abrirla. Yo la cogí y yo decía, pero no suenan como zapatos, no suenan a zapatos, ¿qué será esta vaina? Guayos, las zapatillas. Sí, ¿qué será esta vaina? Son muy livianos. Y estoy a punto de abrirla, pero dije, no, por respeto a ella y no le voy a dañar la sorpresa. Esa cajita traía una ecografía, traía la prueba positiva de embarazo
Y para mí ese día ha sido el más feliz de mi vida. Ahí no sabía usted. No sabía, Ok. no sabía. Y eso era una lucha porque ella había quedado embarazada. Yo me había guardado el secreto 14 días. Eso le iba a decir. 14 Ok. días y estábamos recién pagos del gimnasio y yo pago el gimnasio y es como que vamos al gimnasio, no podemos perder la plata. Entonces, vamos al gimnasio. No, mi vida es que, ay, pero ¿por qué no vas a ir? Vamos, deja la pereza, vamos. Y me iba yo solo para el gimnasio entonces y ella se quedaba ahí. 14 días. 14 días así. Entonces, sí, ese día fue un día muy feliz para mí. La verdad, lloré de la felicidad y le agradecí a Dios porque pues, Dios sabe lo que deseaba yo, hijo. Bueno, David y Alexa. Alexandra. Hay un mensaje que algunas personas conocidas de ustedes quisieron mandarle. Y quiero que ustedes puedan escucharlos, a ver si los identifican, a ver si los conocen. Vamos a ver. David, felicitaciones porque usted ha sido un muy buen hijo, un buen cristiano y unido a Alexa, ustedes se han constituido en un baluarte muy grande para la iglesia. Yo los felicito por eso, por esa capacidad de liderar, porque han tenido la facilidad, o no la facilidad, la aceptación de a veces las cosas difíciles que les vienen. Que Dios siga fortaleciéndolos. Fue una cosa difícil lo que aconteció con haber sido separados de Janita, pero ustedes han aprendido a confiar, a esperar en Dios, sin entender muchas cosas, pero quiero animarlos para que sigan confiando, dependiendo, creyendo y viviendo para Dios. Hola David y Alexa, quiero expresar mi profunda admiración por la capacidad tan increíble de resiliencia que tienen. Gracias por ser ejemplo del amor de Dios, de la confianza que debemos tener en Él, de la capacidad que solamente Él nos puede dar de entender y aceptar su voluntad. Son un ejemplo increíble para quienes los conocemos, para personas que tal vez no conocen del amor de Dios. Gracias a esta forma tan increíble y tan hermosa que ustedes han tomado y a la manera en que han enfrentado esta situación, muchas personas han creído más en este amor maravilloso de Dios. Les agradezco por ese ejemplo y espero Dios los siga bendiciendo. David y Alexa son una pareja que inspiran, porque aún en medio de todas las dificultades y todas las pruebas que han tenido que enfrentar, ellos han permanecido unidos, sosteniéndose el uno al otro y demostrando que cuando Dios está en medio de ellos, ese amor, en lugar de acabarse, siempre puede florecer. ¿Sí los identificaron? Sí. Sí. Bueno, quisieron mandarle un mensaje, pero realmente siento que todos me están hablando de un mismo tema, están como direccionando para algún lado. Pero antes de hacerle la pregunta, me dicen que hay otro video, así que vamos a escuchar un último video. Segunda de Corintios 12:10 dice: por lo tanto, por amor a Cristo me gozo en la adversidad. Y es lo que he podido ver en la vida de David y Alexa en este año que ya ha pasado. Todo el proceso que han experimentado, la forma como han enfrentado de la mano de Dios esta difícil prueba, me ha permitido ver que aún en el dolor y en la tristeza han logrado gozarse en el Señor, y eso es de admirar. Es realmente a través de la gracia del Señor que han podido tener esta experiencia. Recuerdo mucho el día de la ceremonia para el funeral y el entierro, cómo con valor y en medio de las lágrimas del dolor le predicaron a los que estaban ahí, a esos amigos que nunca han venido a la iglesia, a esas personas que nunca habían querido aceptar una invitación, y cómo el Señor les dio fuerza para invitarles a llegar a los pies de Jesús, aún estando en medio de este dolor. Y por eso los admiro mucho. Yo conozco a David desde toda mi vida, 33 años compartiendo con él como un amigo, como mi hermano, y siempre he admirado y también he sido bendecido por el ministerio de liderazgo juvenil que desempeñaba él desde hace muchos años, y luego ese equipo ministerial, ese equipo de trabajo por el servicio al Señor que formaron con su esposa.
y ver cómo a pesar de las pruebas, de las dificultades, de la tristeza, se han levantado y han podido continuar de la mano de Dios sirviéndole, es algo que me llena el corazón y que sé que el Señor va a recompensar. Acampemos, vive diferente, vive outdoor. ¿Quiénes son ellos? Sí, Cuéntame. bueno, el primero es una persona que admiro mucho, mi tío Jeremías, un hombre de Dios. Como yo le comentaba, nosotros crecimos en el norte de la ciudad. Mi tío estudió, si yo estudié con dificultad, mi tío estudió con las Más. uñas. Mi nona hacía empanadas para mandarle medio las cosas, pero mi tío estudió con las uñas y Dios lo ha venido llevando de una forma milagrosa y es una persona de Dios, la verdad. Mi tío es un hombre de Dios, lo admiro mucho. Y los Eh, otros son... Eliana también, Eliana y Johan pasaron por un momento muy difícil también. La pérdida de mi tío fue un golpe demasiado duro para la Son familia. sus primos. Son mis primos, Ok. demasiado duro. Ellos pierden a mi tío Eliana teniendo 15 años en la época más difícil de una persona y Johan empezando la universidad. Y también Dios le ha dado la capacidad de levantarse con resiliencia y salir adelante. Y Karen es también como mi hermana. Es una mujer también muy valiente, muy talentosa, psicóloga, es demasiado buena en lo que hace y también a la cual admiro mucho. Bueno, yo veo que en estos mensajes hay un mensaje muy especial para ustedes. Y quiero entrar en ese tema. La resiliencia, la capacidad de lo que decía Johan, de expresarse en un momento difícil. Y todo eso definitivamente no podemos dejar pasar este momento para que, por preguntarles. Yo creo que todos en la ciudad o fuera de la ciudad que les conocía, de alguna manera se dice, estaban todos embarazados con ustedes, porque ustedes se la mantenían colocándole... Éramos muy intensos. Bastante. No sé si será esa la capacidad de Iber o de Alexandra, pero el tema es que cada rato y uno cuando miraba, otra vez y otra vez, no, pero ¿cuántos van a tener? Ya sé que esos 9 meses parecieron muchísimo más. Entonces, como que todos de alguna manera vivimos que ya, ahora sí, ya llegó, y cuando nació Hannah y todo lo demás. Pero después también al poquito tiempo supimos de esa situación complicada que se vivió. Y yo quisiera, me imagino que es el momento más triste que de pronto se ha vivido, y es el fallecimiento de su hija. ¿Cuántos meses tenía ella en ese momento? Hannah tenía 34 días. 34 días, tenía un mesecito. ¿Nos pueden refrescar qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó en ese momento con Hannah? Sí, era tanta el deseo, como usted lo menciona, el embarazo realmente fue una respuesta a Dios. Así que para nosotros fue una dicha totalmente y molestamos por las redes sociales, por decirlo de alguna manera, para hacer partícipe de la alegría a la gente, ¿cierto? Porque para nosotros esto era un sueño, era una alegría. Y bueno, llegó el nacimiento. Hannah nació un poquito bajita de peso, pero nació sana. El embarazo de mi esposa fue una bendición. Mi esposa tuvo 2 meses de vómito y después estuvo hasta el último día en actividad, o sea, en la iglesia. Recuerdo que el último mes hizo un retiro y prácticamente lo planeó ella porque yo estaba en Barranca, ella estaba acá en Bucaramanga. Así que estuvo súper activa. Llega el día del parto, yo estoy en Barranca, ella me dice, véngase porque hoy es el parto. Yo le dije, sí es o no es, amor, porque tengo que pedir permiso. No, sí, véngase porque ya estoy haciendo trabajo de parto, hice trabajo de parto en la casa. Hoy nace Hannah, así que se viene. Las mujeres de Saravena, las llaneras, son igual de berraquitas a las santanderianas. Hizo más, sí. Y mandan más. Y mandan más, sí. Hizo el trabajo de parto desde las 10 de la noche el día anterior hasta las 3 de la tarde que yo llego. Entonces, yo le esperaba. Yo le escribo a Johan es médico. Yo le escribo, oiga, tenemos esta situación. ¿Usted qué dice? ¿Nos vamos o nos quedamos? Él me dice, no, váyase, porque en cualquier momento puede romper fuente y nos complica la cuestión. Entonces, bueno, yo me alisto, yo de Barranca me alisto, alistamos la maletica y nos vamos. A las 5 de la tarde creo que vamos entrando a la clínica. Ella la cambian, la pasan a sala de preparación. Yo me voy con las cositas
Y a las 6:20 sale la enfermera corriendo como loca, gritando, el papá de Hannah, el papá de Hannah. Yo entro, o sea, ha pasado hora y 20 nomás. Yo entro y ya Hannah estaba prácticamente por fuera. Así que fue una bendición total. Sentimos que la mano de Dios estaba en el embarazo, en el parto y demás. Nos vamos a la casa, Hannah se va bien, un poquito con ictericia, un poquito amarilla, un poquito bajita de peso. Nos ponemos en la tarea de darle tetica darle seno cada 2 horas. Así que fue una locura, Nixon, porque dormíamos 1 hora, nos despertábamos, le dábamos seno, otra vez a cambiarla y así. Dormíamos 1 horita, así. Y fueron 30 días de una locura, pero felices, totalmente felices. A los 30 días, ella cumple el primer mes, le celebramos el primer mes. Y esa noche Hannah pues se maluquea, le da gripita. Yo le consulto otra vez a Johan. Johan estaba en Arauca trabajando y le digo, oiga, tenemos este cuadro. Entonces él me dice, bueno, hay 3 cosas por las cuales debe ir a urgencias. Si se presenta cualquiera de las 3, córrele para urgencias. Se estaba presentando una, así que nos fuimos para urgencias a la clínica San Luis. Allá recibe la primera atención. La primera médico que la ve le dice, no, es una gripeta normal, y mi esposa me cuenta que estaba allá adentro y estaba preocupada por la hamburguesa que ha pedido a domicilio y no le presta mucha atención a mi hija. Finalmente pues le toman algunos análisis, una RX y la mandan para la casita con tratamiento ahí como para gripe. Ese día nada. Bueno, ese día no hicieron nada. Yo dije, no, mamá, a veces... porque ella estaba empezando a respirar como con un poco de dificultad, se le hundían las costillitas y eso se llama tiraje subcostal. Entonces yo dije, no, los bebés a veces respiran así y no, eso a veces los moquitos y eso, pero no, o sea, manténganse ustedes sí con tapabocas y eso, o sea, como limiten. Nosotros pues no permitíamos visitas y eso, solo pues nosotros con la familia que estábamos allí. Así que no, pero tranquila, o sea, ella como que váyase tranquila, no se queje, no mamá, tiene fiebre, o eso. sea, no tiene fiebre. Los exámenes salieron bien, váyase para la casa. Sí, y así que bueno, nos vamos para la casa. En la madrugada la niña se maluqueó otra vez. Corremos a Sanitas, entonces dijimos, bueno, no vamos a la San Luis porque estaba colapsado esa vaina de niños con problemas respiratorios. Nos vamos a Volarquía, Sanitas de Volarquía, ya a la vuelta de la asociación. Llegamos ahí y obviamente nosotros ya teníamos un diagnóstico de Johan, porque yo le mandé un video a Johan y le dije, Johan, mire cómo está la niña. Dijo, no, hermano, la niña está respirando mal porque tenía tiraje subcostal y estaba sibilando un poquitico. Dijo, córrale para urgencia, hermano, porque la niña está mal. Llegamos allá a medianoche y el médico de turno, mi esposa le dice, bueno, ¿por qué viene la niña? Ella le dice, no, viene por esto y aparte de eso tiene tiraje subcostal. Entonces le dice, ¿usted quién le dijo que eso se llama tiraje subcostal? No, es que mi cuñado es médico. Ah, su cuñado es médico. Entonces le dio el ego, entonces él empieza a decir, no, pero yo la veo dormida, la niña está dormida. Obviamente la niña desde la casa al centro médico se queda dormida. Entonces yo no le veo nada y aparte de eso no hay pediatra de turno. Así que usted tiene 2 opciones, o se queda ahí esperando o saca una cita prioritaria y la vea mañana. Así que nos vamos con la niña, sacamos la cita, nos vamos con la niña. Al otro día sacamos la cita a las 7 de la mañana, llegamos a Sanitas de la 48, donde la atienden, y ahí la pediatra que la estaba viendo para crecimiento y desarrollo, desde que la ve, la escucha y dice, esa niña está mal, hay que hacer algo, mire, tiene bigoticos. Hannah ya estaba con saturación baja y empiezan como a ponerse morados los labios. Y ella empieza a correr para un lado, para el otro, hágame un favor, hágale terapia respiratoria, llama al médico, llama a otro pediatra y dice, míreme, escúcheme usted a ver. Y dice, sí, le siento un roncus en los pulmones. Así que nos hace la remisión, escribe todo lo que ella ve y lo que siente. Y dice, ya llama a la otra pediatra ya en Sanitas, y dice, ya llamé a la pediatra, váyase directo para allá, porque la ambulancia se demora por ahí 4 o 5 horas, entonces no vamos a darle tiempo, vayan en el carro de ustedes. Y ya hablé con la pediatra, la van a recibir. Llegamos allá, a mi esposa la tratan es como si nada hubiera de forma pasado. peyorativa en la clínica y como que hay muchos niños enfermos, así que tienen que esperar. Finalmente la atienden ese día, después de como 4 horas, la mandan con nebulizaciones, le hacen nebulizaciones, la mandan con... Sí, ahí sí le ponen el primer antibiótico, dicen, bueno, dice la pediatra que lo recibe, pues yo la verdad no le identifico, todo lo que dice la doctora acá, yo no le identifico eso. Dice, sí, tiene un poquito, se le están hundiendo un poquito las costillas, pero en los pulmones no le escucho así mayor cosa. Igual le vamos a hacer terapia respiratoria, le hicieron lavadito nasal, bueno, nos volvían a explicar, nosotros ya en casa le estábamos haciendo los lavados nasales.
nos dicen vamos a hacerle esto y me da una cámara, inhalocámara, me dice vamos a nebulizarla, esto le va a aplicar, bueno, tantos puff, se va para la casa y nos vemos en 2 días. Dijo, en 2 días vuelve otra vez para examinar. Yo le decía, pero doctora, posiblemente, ¿qué es? O sea, nadie me había dicho un nombre de nada, entonces decía, no, posiblemente es una bronquiolitis o ay, se me olvida la otra palabra, bueno, no me acuerdo, había como dos enfermedades allí que podían ser, pero ninguna era confirmada, o sea, era un posible, porque sí, ¿no? Y ella pues no presentaba fiebre, Hannah hasta ese momento estaba comiendo muy bien, entonces los médicos la verdad veían como que es una simple gripita, no se preocupe, váyase para la casa, lo mismo, manténgase aislada, no la serene, eso fue como todas las indicaciones que nos dieron. Eso fue un martes, o sea que yo debía verme con ella el jueves nuevamente. Así que el martes nos vamos para la casa y ese día Day ya tenía, de hecho el lunes se le acababa ya su licencia de, ¿cómo se le llama? Ley María, La Ley maternidad. María, De paternidad. de paternidad. De paternidad, sí, Él debía maternidad. regresar a Barranca. Habíamos dicho que bueno, mi mami estaba acá ayudándome a mí, apoyándome con la dieta, yo me iba a quedar y ya después de unos mesecitos era que yo iba a llegar a Barranca, íbamos a estar todos ya en Barranca. Así que Day pide permiso ese mediodía para acompañarme a mí a llevarme allí a la clínica. A mediodía salimos con la fórmula y esto y él nos deja en casa. Y yo al jueves era que debía regresar. Así que, bueno, él se despide de nosotras y ese martes en la noche, bueno, en la tarde yo la empiezo a hacer las inhalaciones, empiezo a hacer lavados y yo veo que más bien con esas inhalaciones ella se empieza como a... O sea, cada vez que le hacía esa inhalación se ponía como peor. Llega la noche y Hannah empezó a llorar. Era un llanto desconsolado, o sea, no se calmaba, yo le daba seno, revisaba pañal, la ropa, todo bien. No dormimos casi nada, yo le escribía a Dave, me estaba constantemente escribiendo. Yo le dije, hemos dormido solo 1 hora en toda la noche. O sea, Hannah no ha parado de llorar. No sé qué tiene, no sé si es que está inflamada, si tiene gases. Y el miércoles, llega entonces ya la mañana del miércoles, ella seguía así respirando y ya se le escuchaba esa dificultad respiratoria. En ese momento nosotros no veíamos tan claro acá como ese bigotico, la parte cianótica que ellos se ponen, pero sí seguíamos viendo las costillitas hundidas. Así que en la tarde le hacemos un puff como a la 1 de la tarde, 1, 2 de la tarde, y mi mami me dice, yo estoy viendo a la niña mal. Me dice, yo el jueves era que debía volver en la mañana. Entonces yo pues le estaba dando toda la confianza, digamos que a los médicos, obviamente estábamos orando mucho en que Hannah se iba a poner bien, que con todo eso que pues los lavados, más las inhalaciones y eso, yo le dije, mami, ¿será? Pero resulta que ese día ella como a partir de las 11 de la mañana no me empieza a recibir seno y Hannah amaba tomar tetica. Así que ahí sí yo me empiezo a preocupar y mami cuando le aplicamos esa inhalación ella me dice, no, yo veo a la niña mal, alístese rápido y váyase. O sea, ella me empezó como a generar cierta preocupación y yo, bueno, pero ya no se demore, váyase. Ella no me acompaña porque allá no dejan entrar absolutamente nadie, o sea, uno es encartado con un bebé con todos los documentos, todo uno solo. Yo me voy, llego a las 3, yo le escribo a Dey y le digo, amor, voy otra vez a Sanitas por urgencias, porque mi mami dice que ve la niña peor y pues no está comiendo. Ese era el miércoles, ¿cierto? Eso fue el miércoles, Okay. Eso fue el día miércoles. Y en ese momento en que yo voy en ese taxi, yo empiezo a sentir tanto miedo, yo empecé a asustarme en ese momento de como todo lo que podía pasar. Pues en ese caso yo pensaba, Hannah está enferma, la van a dejar hospitalizada, la van a canalizar, o sea, muchas cosas así, hasta ese momento pensaba eso. Llegamos y lo mismo que hay que hacer un triage, o sea, era una bebé recién nacida, porque los recién nacidos son hasta los 40 días, creo que es, bueno, casi los 2 meses, o sea, que ellos tienen una atención, se supone que debe ser prioritario. No, mamá, haga el triage, haga todo el proceso, tal cosa, yo varias veces me paro. Hay otros niños, mamá tiene que esperar. Y la gente con los que yo estoy sentada alrededor, no, esa niña se escucha mal. Empiezan a hacer como ese tipo de comentarios, pobrecita la bebé, no paraba de llorar. O sea,
no me recibía seno, yo ya estaba angustiada. Hasta finalmente pasan como 2 horas, ya a las 5 y algo nos llaman. No, que la pediatra está ocupada todavía, pero vamos a ingresarla a terapia respiratoria. Cuando se dan cuenta que Hannah está saturando muy bajito, tiene su nivel de oxígeno bajito. Entonces le ponen oxígeno y dicen vamos a hacerle lavado nasal, vamos a hacerle varios ciclos de nebulizaciones y demás. Yo desde el momento 0 les digo que ella no está respirando bien, que no me ha recibido seno, o sea que se puede estar deshidratando porque desde las 11 de la mañana, ya eran las 5 de la tarde, no había recibido nada de alimento. Me dice, sí, mamá, tranquila, ya ahorita la vamos a canalizar para pasarle el suero y demás. Eran las 7 de la noche y absolutamente nada, aparte de esos lavados, las nebulizaciones, la pediatra la pediatra vino y nos dijo, sin darme tampoco mucha explicación, me dijo, mamá, la niña se va, o sea, vamos a hospitalizar. Dijo, porque me dijo, esta noche se van hospitalizadas, fue lo que me dijo así. Estamos buscando, acá no hay para hospitalizarla. Necesitamos, ya enviamos los correos a la San Luis, a el Universitario, bueno, a 4 hospitales habían escrito, dijo, donde ellos pueden dar como la atención que ella requiere, pero hasta ese momento no habían mencionado la gravedad de la situación. Solo me habían dicho, no, la vamos a canalizar, estamos esperando a ver de qué clínica la reciben. Entonces, hay que tener un poco de paciencia, esperar. Yo vuelvo y le digo a la pediatra que no ha tomado seno, nada. Ya ahorita vienen a canalizar. Eran las 7, cambio de turno, llega otra pediatra que no había pasado a ver la bebé, 8 de la noche. Yo ya tengo las cosas ahí, ya me las traen todas. No sabíamos, preguntábamos. El tío de DI estaba allí, Edwin, y preguntan a dónde la van a trasladar, algo más necesitamos, ¿qué hay que hacer? O sea, para agilizar, ustedes la llevan, la llevamos, ¿qué hacemos? No, ellas se van en ambulancia, pero estamos esperando, no nos han respondido todavía a ningún lado. Como a las 7 y algo, la de terapia respiratoria me dice, insístale a ver si le recibe seno. Me recibe seno y se logra quedar dormido. En ese momento, a las 8 de la noche, la familia se reúne a orar. Ellos están orando, yo me conecto, todos allí. Y bueno, en ese momento yo siento una paz, yo le mando a Dave una fotico y yo le digo, Hannah ya se tranquilizó, está dormidita, está tranquila. Él me da palabras de aliento y me dice, no, todo va a estar bien, toda la familia escribiendo, no, todos estamos orando, todo va a estar bien. Llegan a canalizarla a las 8:30 de la noche, más o menos, 8:30, casi 9 ya. Llega un chico, un auxiliar de enfermería, llega allí a canalizarla. Yo la despierto, pongo allí a Hannah y me dice, bueno, vamos a canalizarla. Y en un momento Hannah solo como que medio se despierta y yo dije, bueno, gracias a Dios no le dolió como la canalizada, porque uno sufre al ver que pues tan chiquitos tengan que apoyarlos y demás. Cuando en ese momento ella se despierta y empieza a llorar, o sea, Hannah era de esas niñas que lloraba con fuerza y ella se ponía toda roja. Intensa. Entonces, cuando en ese momento el auxiliar me dice, ya la puede coger en sus brazos para que ella se calme. Cuando yo la voy cogiendo a ella, en vez de ponerse roja como lo hacía normalmente cuando ella se va poniendo morada, o sea, se pone morada, y yo empiezo a gritar, o sea, yo empiezo a llamarla Hannah, en ese grito desesperado, y me dice, él está entrando en paro. Me quita la bebé y salimos corriendo. Dijo, tenemos que ir a sala de reanimación. Empezamos a correr por ese centro. Bajamos a la sala ocupado con un paciente. O sea, la sala de reanimación está haciendo de camilla para otro paciente. No, toca ir al otro piso. Llegamos al otro piso y se repite la misma historia. O sea, eran segundos, minutos valiosos. Cuando activan la emergencia, todo el mundo corriendo para todo lado, entramos a la sala y a los pocos minutos obviamente me sacan, a los pocos segundos me sacan a mí, yo estoy ahí, yo no me saquen por favor. Me dicen, no, usted tiene que esperar afuera, espera afuera. Yo totalmente sola, mi celular había quedado por allá y yo, Dios mío, y ahora yo acá, ¿cómo le aviso a Day que esto está pasando? ¿Sí? Yo finalmente trato de que alguien me diga algo, nadie me dice nada, yo decido subir por el celular y en ese momento yo le hago la llamada a Dave y yo le digo,
de ahí no contesta. Ah, no, alguien se acerca, son una paciente y me dice, ¿quieres llamar a alguien? Entonces yo le digo, sí, por favor. Yo lo llamo 5 veces, no contesta. En ese momento pues era un número desconocido, así que yo es cuando después yo digo, no, voy a ir por mi celular. Cuando yo le hago la llamada, él, claro, me contesta al momentico y él me dice, ¿qué pasó con Hannah? Entonces ahí es donde yo le digo, están reanimando a Hannah. De ahí, o sea, apenas se escucha un grito desconsolado al otro lado del teléfono. Y nos quedamos en ese momento como en silencio, o sea, es como un momento que uno no sabe ni qué decir. Yo en mi mente escuchaba a veces a Hannah llorar, pero yo decía, no, pero no han salido a decirme nada, o sea, no está llorando. Y yo esperaba escuchar ese llanto de que ya respondió a la terapia. Se escuchaba a los médicos hablar y entraban, o sea, habían más de 20 personas en esa sala. Y yo solo oraba en ese momento, yo caminaba en ese pasillo de un lado al otro y venían una historia a mi mente y era David, cuando ora por su hijo. Y yo decía, Señor, que no pase eso con nuestra bebé. Y yo le decía que nos permitiera escuchar ese llanto de Hannah, de que le daba a él otra vez el aliento de vida. Así que yo decía que no sea como David, que sea como el niño que resucitó a Eliseo, ¿sí? Que sea otro de esos casos que resucitaron, que sea como Lázaro, que sea otra la historia, Señor. Y bueno, yo oraba y de ahí también al otro lado, o sea, no nos decíamos mayor cosa, la verdad. No oremos, confiemos en que vamos a estar bien. Pasa el tiempo, uno en esa llamada no sabíamos cuánto tiempo estaba pasando. Yo salía a alguien y yo le decía, ¿me pueden decir? No, no me decían nada, pasaban. Y finalmente salen después de un rato y la pediatra dice, llamen a la mamá. Abren y todo el mundo empieza a salir de la sala. Hannah está conectada a cualquier cantidad de cables, de tubos, de todo. Y me dicen, mamá, hicimos lo posible. Y me dice, pero no. Yo les decía, insistan, háganlo. Y dijo, mamá, lo hemos hecho 50 minutos. Llevamos 50 minutos reanimando a su bebé. No hay respuesta. Me dijo, tal vez broncoaspiró, se le dio leche. Trataban de culparme en ese momento a mí. Dijo, los pulmones estaban llenos de leche. La pediatra se justificaba que ella ya casi iba a ir a ver a Hannah. La pediatra que había recibido turno no había ido a ver a Hannah. Así que me dejan allí, yo pido la tomo, me dicen desconéctela toda. Y yo aún así con Hannah en mi pecho, seguía reclamando un milagro a Dios. Le decía, Señor, usted me la formó en el vientre. Devuélvele la vida. Permite que ella vuelva otra vez con nosotros. Pero el milagro ese día no pasó. Y ese día el mar para nosotros no se abrió. Como en la historia de Moisés. Sentimos que habíamos perdido todo, quedamos allí como en un limbo. Yo tuve que empezar a llamar a mi mamá, a mi familia, la familia, bueno, de ahí empezó también a llamar. Empezamos a contar y al momentico pues empezó a llegar toda la familia. Y debido a las circunstancias pues dijeron hay que hacerle una autopsia a Hannah porque no sabemos realmente cuáles fueron las circunstancias de su muerte. Así que bueno, ese fue, luego venía el viaje desde Barranca, el viaje más terrible que ha tenido que hacer, saber que se había despedido de nosotras tan solo el día anterior, nos había dejado pues bien, no esperábamos un desenlace así, y ahora saber que tenía que ver a Hannah allí en una placa fría, como su cuerpo, su piel iba perdiendo ese color, ese calor también. Así que fue un momento totalmente indescriptible, la verdad que es algo que quedó en nuestras mentes y quedará en nuestras mentes marcándolo. Alexandra, de verdad que muy valiente contar esa experiencia. Eso no se puede, nadie lo puede entender.
realmente se le aguan a uno los ojos por saber que su hijo también de pronto en algún episodio pudo haberle pasado, pero esa experiencia no se puede describir, no se puede comprender. Pues yo quisiera preguntarle a David, usted allá, uno se siente impotente, o sea, estar el electromecánico allá trabajando, muy chévere, y saber que estaba pasando algo con su hija. ¿Qué siente uno en ese momento en la vida real? Cuando yo me despido de ellos, era como si el Señor me estuviese diciendo, prepárese para cualquier cosa. Yo viajo y... Cuando se fue de Bucaramanga. Sí, cuando el martes que viajo, yo viajo y llego al trabajo al siguiente día. Ese día fue difícil. Lloré varias veces, yo le conté a mi esposa porque no quería pues generarle más angustia. Pero lloré orando con el Señor, le decía al Señor, no permita eso, hemos pedido por este milagro, por este sueño. Llego al trabajo, hay una muchacha, una compañera que es evangélica y me pregunta cómo está Hannah. Yo les había contado, pues obviamente también habían vivido el embarazo de cerca. Yo le dije, está mal, y ella me vio el rostro decaído y me dijo, pero ¿por qué está así? Y le dije, está mal, o sea, tiene una gripita y está mal. Y ella me dice, pero Dios tiene el poder de sanarla. Ese día me sentí mal, yo dije, ¿será que mi fe es tan pequeña que estoy dando mal testimonio? Sin embargo, seguía con esa situación así en la mente. Yo me voy, el apartamento había quedado un mes solo, así que estaba lleno de polvo. Tocó llegar a hacer aseo. Nos reunimos con la familia a orar. Yo me voy a hacer aseo después de orar. Y es cuando recibo la llamada y Alexa me dice, Sandra me mandó a Hannah. Yo me tiro al piso a revolcarme literal, a decirle al Señor, Señor, si es posible, quíteme a mí la vida, pero que mi hija no muera. Impotente de no haber estado ahí en ese momento con ella, impotente de no hacer más, sí, porque uno dice, ¿qué más se pudo hacer? ¿Qué más pudimos hacer? Fuimos 4 veces, no hubo quien atendiera a mi hija como debía, pero sí es un sentimiento bastante impotente y el después es peor, Nixon. Sí, el después es peor porque es usted enfrentarse con la muerte de cerca, siendo usted un cristiano, siendo usted un líder juvenil, siendo usted una persona que ha predicado de que el Señor es un Dios grande, poderoso. Así que yo, mientras venía... Todas las cosas a los hijos de Dios les ayudan bien. Romanos 8:28 y todas las cosas a los hijos les ayudan bien y uno lo predica y no lo siente. Y de boca para afuera es fácil decirlo. Muy fácil. Así que yo venía, mientras venía un amigo me trajo, veníamos como a las 12 de la noche y yo generalmente me quedo dormido fácilmente en el carro, pero esa noche no pude dormir y yo lo único que mientras miraba la oscuridad, porque obviamente todo el camino es oscuro, yo miraba y le decía, Señor, me falló. ¿Qué pasó? Yo le preguntaba, ¿qué pasó, Señor? ¿Qué pasó? Me falló. Yo le he entregado a usted mi vida, yo he entregado, como lo mencionaba, yo cachaba clases de universidad por ir a atender a los clubes, yo he sido fiel, he tratado de ser fiel, me he mantenido fiel. ¿Qué pasó? Me falló, Señor, me falló, ¿qué pasó? Y es también el enemigo Nixon poniéndole a uno pensamientos difíciles. Y mi esposa también tuvo ese día, esa noche, el siguiente día, una lucha espiritual intensa. O sea, no podemos decir acá, no, somos los más valientes, porque no, en algún momento pensamos que el Señor nos había fallado, que nos había dejado solo y que el Señor había permitido por algo. Mi esposa decía, tal vez por mis faltas en el pasado, yo también me echaba la culpa por mis faltas en el pasado, pasó esto. Y nuestro discurso hasta un momento era, el Señor nos falló. El Señor nos falló, el Señor no nos quiere. Pero gracias a que crecimos en esta iglesia, gracias a que el Señor nos iba llevando. Si usted nota, mi esposa contó una experiencia de un accidente. Y han pasado diversas cosas que nos iban llevando, nos iban preparando para este momento. Uno sin darse cuenta, la Biblia dice, no los voy a dejar probar más de lo que ustedes puedan soportar. Es paradójico, Nixon, le cuento. Nosotros orábamos todas las noches. Cuando supimos que estábamos embarazados, oramos, Señor, ayúdanos para que nuestra hija nazca sana. Cuando nació, nuestra oración era todas las noches, Nixon. Señor, permite que no vayamos ni una sola vez a la clínica mientras Hannah cumple por lo menos el primer año. Era como si el enemigo nos estuviera escuchando. Y yo le dije a mi esposa, después de que ya, bueno, pasamos y empezamos a estudiar los casos de los personajes bíblicos,
Y también en la noche que tuvimos un debate esa noche, en la funeraria llegó el pastor Albert, también una persona que admiramos mucho, queremos mucho, una persona que estuvo cerca a nosotros en el dolor, un amigo realmente. Y esa noche, a través de la palabra, él nos dijo, Jesús entregó todo por ustedes, ahora ustedes, ¿por qué van a ir en contra del Señor si es que le está pidiendo algo mínimo? Y él entregó todo y le va a volver a esa niña, mejor dicho, para que la aseguren para la salvación. Esa noche, los cacheteó espiritualmente. nos cacheteó, sí, porque realmente yo había leído el discurso de mi esposa y el discurso era un discurso de esperanza. O sea, lo decimos acá abiertamente porque usted dice, bueno, esto es una entrevista tranquila, normal, y abrimos el corazón. El discurso era sin esperanza, Nicho. Aún siendo adventista del séptimo día, el discurso era sin esperanza. Pero el Señor nos habló esa noche en la funeraria a través del pastor Albert. Esa noche llegamos al parqueadero, nos quedamos como 2 horas ahí, tanto así que la familia estaba preocupada. ¿Qué hicieron? Hablando, reflexionando y diciéndole al Señor, ayúdenos, Señor, porque mañana tenemos una responsabilidad grandísima, Nicho. No sé si usted asistió al funeral. Habían alrededor de 800 personas, yo creo, 900 personas. En la funeraria estuve y no, es desastroso eso, sentir eso. Y era hablar a la gente de lo que hemos creído, ¿sí? De lo que realmente nosotros vivimos y profesamos en las redes sociales, porque a mí me gusta compartir cosas en las redes sociales, entonces teníamos que ser congruentes con eso. Así que finalmente el Señor nos confirma, como lo mencionaba Johan, pudimos hablarle, vinieron mis compañeros de trabajo de Barranca. Eso salió después de las 2 horas del auto. Salió después, Okay. Yo le dije a mi esposa, mañana nosotros tenemos un compromiso con el Señor. Y no entendemos, porque realmente hasta ese momento no entendemos qué pasó. Hay una niña, Nixon, en la iglesia. La mamá tiene problemas mentales, no tiene recursos económicos. Nació 15 días después de Hannah y la niña se la llevó a los 15 días, estaba en la iglesia. 600 personas reunidas y la niña ahí en la iglesia. Y uno dice, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué nos pasó esto a nosotros y a esa niña no? ¿Qué pasó? ¿Sí? Entonces le decía al señor, a mi esposa, le decía, hay algo aquí detrás de esto, hay algo. Y yo le decía, yo me imagino a Jesús. No sé si de pronto con lo que diga pues esté errado, pero me lo imagino. En la puerta de reanimación, mirando a Alexa, en mi casa mirándome a mí y diciendo, tengo una carta para jugarme con estos 2 muchachos, 2 líderes. ¿Sí? O los confirmo o se me pueden ir. Porque es que hay 2 formas de tomar un duelo. Uno es renegando del Señor. Una prueba. O una prueba, cualquier prueba. Reniego del Señor y me voy, me alejo. Como pasó en pandemia. Mucha gente se fue en pandemia porque perdió seres queridos. Y la otra forma es afirmar la fe. Afirmar la fe y decir, bueno, esto hay algo mayor que este dolor, hay algo mayor. Yo me imagino al Señor ahí diciendo, porque fueron 50 minutos de reanimación, diciendo, me juego la carta con estos muchachos, mañana ¿qué van a decir? ¿Qué van a salir a decir? ¿Van a testificar realmente de esa vida de esperanza que yo les ofrezco o se van a ir en contra? Finalmente, porque el Señor permite, Elena White dice que permite al diablo que nos tiente hasta cierto punto. Él le dijo, listo, tóquelos. Le dio la potestad al enemigo porque la muerte viene, lo mal viene del enemigo, eso es claro. Le dio la potestad al diablo de que tocara la vida de nuestras hijas. Entonces, eso era lo que teníamos que hacer, Nixon. Confiar en el Señor. Aún no entendemos, ¿sí? Porque obviamente, y usted lo acabó de ver, nosotros recordamos ese episodio y lo recordamos con dolor, obviamente con el corazón que va sanando, pero con dolor todavía, pero no entendemos. Pero el Señor da la fortaleza, el Señor da la fuerza. Yo cuando le puse el ojo a mi esposa, se lo puse porque yo venía de una relación difícil, de una persona inestable emocionalmente. Pero Alexa a los 21 años era muy estable emocionalmente y muy fuerte, muy fuerte. Su mamá es demasiado fuerte, Nixon, ¿usted me imagina? De Saravena. Así que al ver a mi esposa que esto lo tomó de una forma diferente, yo digo, uy, Señor, gracias a Dios porque no sabría qué sería mi vida si de pronto estuviera con otra persona que fuera inestable y que no hubiese también llevado un camino de pronto de preparación espiritual para este momento. No lo hemos alcanzado todo, obviamente. Aquí hay muchas luchas de aquí en adelante hasta que venga el Señor, pero damos gracias a Dios. Nosotros después de un tiempo pudimos darle gracias a Dios por la vida de nuestra hija, 34 días nomás, pero también por la muerte. Porque en la muerte nosotros nos pudimos unir más como pareja. En la muerte nos tocó ir, después de la muerte de Hannah,
Nosotros ayunábamos cada 8 días. Orábamos todos los días, varias veces al día. Estudiábamos el espíritu de profecía, estudiábamos la Biblia, las historias de José, de Pablo, de Job, de todos los mártires. Estudiadas, reflexionando. O sea, ya puede presentar el examen. Ya podemos presentar el examen. Y gracias a la muerte de nuestra hija pudimos dar un pasito más en la preparación espiritual. Así que hay que buscar los propósitos y uno de los propósitos es eso. El Señor nos quiere salvar. Realmente, David y Alexa, yo podría sacar versículos y decir muchas cosas, pero es difícil vivir esa situación. Solo el que lo vive, solo el que le ha tocado pasar por esa situación, es el que seguramente lo entiende. Y yo no he pasado por esa situación. Y ustedes son unos berracos, como decimos en Colombia, son unos valientes. Y gracias a Dios, como decía David, de pronto ese pasito, esa fortaleza que entre los dos han tenido, ha hecho que, bueno, pasemos la página. Hoy día ya no esté Hannah, pero venga Alaya. Y yo quiero preguntarles algo. ¿Cómo fue ese trance, esa transición entre decir, Señor, yo no, o sea, creo que ya no quieres que tenga hijos, y llegar el momento en decir, oiga, vamos a tenerlo y ya estar a los próximos días para poder tener? El proceso del duelo y sobre todo de una hija es una montaña rusa. Y hay gente que, bueno, muy bien intencionada, dicen, ustedes están jóvenes, van a poder tener otros hijos. Y uno en ese momento es como, ay, no diga eso. Que me interesa ser joven. No, y como si fuera una mascota, ¿no? Porque Y una sí, mascota o sea, como uno que va y la ustedes la compra pueden y listo. reemplazar, o sea, como que, bueno, ya están muy jóvenes, usted está joven, Dios le va a bendecir ese vientre, y uno en ese momento esas palabras... Va a tener más niños. Va a tener más niños, entran por acá y salen por acá. En serio que muchas palabras, o sea, que la gente, como digo, se acerca con buenas intenciones allí en la funeraria, son palabras que uno mismo tiene que hacer oídos sordos. Así como hubo mensajes, amigos, con palabras que realmente llegaron a nuestro corazón, y sé que mucha gente se unió en oración, y eso fue lo que a través del Santo Espíritu nos permitió a nosotros pararnos allí y poder cambiar ese sermón. Nos ha sostenido en todo este tiempo, o sea, todavía hay gente que nos escribe, bueno, y ahora con este embarazo seguimos orando por ustedes. Y fue un momento donde nosotros sentimos realmente que esas oraciones pudieron a nosotros darnos la capacidad a través del Espíritu Santo de pararnos allí para dar unas palabras con esperanza y no vernos derrotados allí en la lona y transmitir ese mensaje. Y realmente sentimos que a lo largo de este proceso ha sido así, que han sido esas oraciones y esas amistades verdaderas, y obviamente el estudio de la palabra, la oración y demás, las que nos han sostenido. Y en los primeros meses, pues obviamente no se hablaba de un tema de volver a pensar en tener hijos, y de hecho hay pues muchas personas que con sus buenas intenciones decían, ustedes están jóvenes, pueden volver a hacerlo, van a tener más hijos, Dios les va a bendecir, les va a multiplicar, bueno, muchas cosas que a veces entraban por acá y salían por el otro oído, o algunas palabras que realmente no son el momento indicado para hacerlo. Nosotros al principio yo decía, no, Señor, yo no quiero, no está en mi mente volver a atravesar otro proceso de embarazo. O sea, yo decía, uno en el embarazo cambia tanto, o sea, la mujer cambia tanto, sus hormonas, todo, y yo decía, para nada. O sea, hubo días que yo sentía que había sido en vano, o sea, todo ese cambio, yo le decía, Señor, ¿por qué no pasó en el embarazo? Si yo le decía, había sido más fácil para mí en el embarazo, no lo había conocido, no lo habíamos visto, no lo habíamos disfrutado de qué es amamantar y demás, así que yo estaba en un momento cerrada a la opción de hijos. Ya después, bueno, de ahí a veces decía como que no, otras veces decía no, pero ya experimentamos el ser papás, lo lindo que fue, o sea, ese regalo maravilloso de tener una bebé.
yo sí quisiera, pues no ahora, pero sí más adelante. Bueno, había días que sí, había días que no, cuando como que tocábamos el tema así. Finalmente yo me empecé a complicar también con temas de salud que vinieron a raíz de todo esto, que mis hormonas se descontrolaron, en fin, empecé a sufrir de tiroides y demás. Así que ya después de un tiempo decíamos, ¿para qué queremos? Nos hacíamos la pregunta, ¿para qué quisiéramos tener una bebé o un bebé? ¿Para reemplazar a Hannah? Decíamos, a Hannah nadie la va a reemplazar, o sea, no es un, como decía, y eso, ni una mascota reemplaza a otra, porque cada uno tiene su personalidad distinta. Decíamos, ninguna bebé va a reemplazar eso que, ese vacío, digamos, que en ese momento sentíamos con Hannah, todas las cosas listas, todo un cuarto preparado, todo lo que teníamos para dar, había quedado allí. Entonces decíamos, hay que pensarlo, tenemos que sentir que nosotros, que Dios a través de bueno, nuestra experiencia de comunión con Él, también de terapia, con psicólogos y demás, vamos a permitirnos sanar, porque no podemos tomar una decisión así a la ligera, listo, sí, ya tengamos otro bebé, únicamente por no sentir un vacío, por tener el nido vacío, por evitar pasar por lo que es un proceso de duelo. Así que finalmente, después de cuando ya nos empezamos a sentir más tranquilos, bueno, surge una idea, no sé si hablamos de eso de una vez, de que empezamos a decir, bueno, ya no nos vamos, yo le dije a David, no vamos a hacernos más la pregunta ¿por qué? Ya no podemos hacernos más esa pregunta porque llega la autopsia, llegan más dudas, más preguntas, finalmente No hay respuesta. no hay respuesta. No hay respuesta. Y decíamos, bueno, Dios tiene los días contados de todos, o sea, iba a pasar, así la lleváramos a otro hospital, porque a veces sentíamos culpa de por qué la llevamos allá, por qué no la llevamos a San Luis, por qué no la llevamos al internacional, por qué no la llevamos. Y cuando empezamos a preguntar todo esto de, bueno, cuáles fueron los reportes clínicos y demás, no hubo una sala, una clínica para recibir a Hannah, o sea, no había camas pediátricas, Hannah iba para UCI pediátrica. Ahí fue donde nos enteramos. Entonces, muchas dudas, muchas cosas, y decíamos, bueno, esto es algo que no podemos cambiar, no vamos a entender acá, tal vez en esta tierra, el por qué. Debemos empezar a ver para qué. O sea, si Dios permitió esto, tiene que haber algo más allá, un para qué. Y dijimos, bueno, nosotros empezamos a ver lo afortunados que habíamos sido en nuestra maternidad y paternidad. Sí, bueno, de que David pudiera estar esos 32 días con nosotras, de que tuviéramos los recursos, el amor de tanta gente, que teníamos todo lo necesario para darle a Hannah, y empezamos a ver cómo no todas las familias pasan por eso, cómo hay niños que llegan en condiciones de necesidad terrible, cómo hay mamitas que no anhelan tal vez ser mamá y llegó por algún error o por algún abuso, por tantas situaciones. Entonces empezamos a ver, bueno, y si de alguna forma podemos hacer algo por estas mamitas, por estos bebés. Entonces, a partir de allí, empezamos como a motivarnos más en un propósito, de encontrarle un propósito. Y eso hizo también que nos ayudara a nosotros en ese proceso de sanación, de poder enfrentarnos y ver otros bebés, porque yo al principio no podía. Yo llegaba a la iglesia y había otra niña que había nacido 15 días antes, que habíamos hablado todo el tiempo con esta mamita, y yo la veía. Y yo, o sea, volvía y decía, Dios mío, o sea, acá estuviera mi bebé, estuviera yo acá con Hannah, y era muy difícil incluso poder saludarla a ella, yo la evitaba y demás, y así, o sea, cada lugar que yo iba y veía un bebé, para mí eso era algo terrible al principio, y luego ya hacer esta actividad donde citamos a 50 mujeres embarazadas y poder darles un regalito, un detalle en el que se sumaron muchas personas, pero por transmitirles un mensaje. Esa fue la primera vez que yo pude decirle a Dios gracias. Gracias por esto que pasó, que ya ahora, algunos meses después, estamos entendiendo un para qué. Así que después de esas actividades y eso, es cuando ya decimos, bueno, sentimos que nuestro corazón, Hannah siempre existirá en nuestro corazón, y pues anhelamos encontrarnos nuevamente con ella cuando Cristo venga, pero démonos la oportunidad de volver a vivir esa etapa, también, bueno, amigos y familia nos alentaron, ustedes tienen todo para poder darle a esa bebé ese cariño, esa orientación
que como padres se espera, ¿no? Una formación cristiana y demás. Así que allí fue donde finalmente dijimos, listo, cuando me normalicen todos los temas de salud, vamos a intentarlo. Los admiro mucho por eso. Realmente son momentos difíciles, como decían todos los que mandaron el mensaje, y ustedes fueron capaces de salir de allí con esa resiliencia. Pero ahorita que está Alaya en camino, que ya está próxima a llegar, ¿ustedes sienten una diferencia, especialmente tú, Alexandra, entre Hannah y Alaya? Porque las mamás desde el vientre empiezan a sentir, esta se mueve más, se mueve menos, esta como que va a ser muy saltarina, no saltarina, más bien callada, gritona, bueno, todo empieza. ¿Ves diferencias? Sí, totalmente. O sea, desde los dos embarazos han sido totalmente distintos, tanto así que pensamos que este embarazo iba a ser un niño. O sea, por la forma de la barriga, por los síntomas, por muchas cosas, dijimos, y yo me había hecho la idea de un niño. Sí, en mi mente yo oraba y yo decía, Señor, yo quisiera una niña, o sea, como por todas las cosas que ya me había imaginado hacer con Hannah. No, y que la ropa, tenemos parqueada o sea, toda la ropa. todo de niña. Todavía la tienen. Sí, la cuna bueno, habíamos está regalado ya. algunas cositas. La cuna está ya forrada, el cuarto todavía en Barranca está de color de niña. Todas las cosas parqueadas. Sí, entonces, pero yo dije, bueno, Dios puede hacer dos cosas. Una, nos permite otra niña para, bueno, no perder estas cosas, ¿sí? Porque yo había estado esperando y yo dije, bueno, no tomemos una decisión apresurada de vender todo, regalar todo, porque pues para nosotros significaba bastante. Así que yo dije, démonos el tiempo, sí regalamos algunas cositas para otros bebés que lo necesitaban, pero dijimos, pero si llegamos a quedar embarazados y es una niña, pues ya tenemos muchas cositas allí. Y si es un niño, pues sí, bueno, ya disponemos de, por lo menos de la ropa. Así que entonces fue cuando decidimos que... ¿Qué fue la idea? Ya Sí. supimos que era niña. Sí, bueno, cuando ya finalmente supimos que era niña, cuando supimos que era una niña, dijimos, bueno, es el momento de poder aprovechar todo esto, pero nos parecía todavía extraño y yo decía, Dios mío, ¿será que sí es una niña? Porque yo me soñaba, o sea, justo ese día que íbamos a hacer la revelación, la semana antes, que era un niño y que yo me ponía como triste y yo decía, no, Señor, si es un niño el que tú me estás enviando, yo quiero recibirlo con todo el amor, con toda la alegría, o sea, como que no. Y yo decía, ¿será que sí es una niña? Bueno, un niño. Finalmente, la niña... pero sí han sido muy distintas. Yo digo que Hannah era, aunque bueno, fue solo 34 días, era una mini copia mía. O sea, en muchos gestos, ya tan chiquita, ella hacía muchos gestos, dormía como yo, físicamente se parecía a mí, era muy dormilona, o sea, le costaba mucho madrugar, así como que despertarla temprano. Y fue en la barriguita, ella fue muy tranquila, o sea, incluso cada vez que tocaba una ecografía, tocaba comer que algo de dulce para que ella se despertara y así. Y esta niña, o sea... Es como David. Yo digo que va a ser una copia de David porque ha sido activa desde que, o sea, se empezaron a sentir las primeras pataditas, ella hizo presencia, su corazón siempre ha latido muy fuerte, y, o sea, hay días que yo le digo, tú estás enfiestada ya, Ali, porque se mueve de una forma increíble. ¿Sí? O sea, le va a gustar el fútbol. Entonces decimos, o va a ser futbolista, patinadora o algo, o bueno, no sé, porque sí es muy activa. Entonces sí ha sido un embarazo totalmente distinto y bueno, las expectativas ya están a punto de terminar de cómo finalmente va a ser tanto físicamente como en sus características y cualidades ya de carácter y demás, a quién se va a parecer. Yo creo que hemos identificado quién es la que manda en la casa. David manda, ¿sí? Pero después que la señora le dice qué hay que hacer, él con mucho gusto, eso hacemos. Quiero que terminemos con unas preguntas, me va a tocar saltar algunas porque ustedes hablan bastante, definitivamente. Y quiero hacerles unas preguntas como contrarias o antagonismos. Y quiero que sea con respecto a Alaya, ¿sí?
porque uno, o sea, me he puesto en los zapatos de ustedes y sin poder llegar a ese nivel, pero ¿qué me pasaría a mí en ese momento? ¿Qué sentiría yo? Y de pronto uno empieza a compararlas, ¿no? Por ejemplo, la una va a ser como David, la otra sí era como Alexa, y empezamos a mirar. Y yo quisiera preguntarles con respecto a Laia, ¿ingeniera o doctora? Yo creo que doctora porque queremos enfocar a nuestra hija para que sirva a la humanidad. Y los doctores me parece que sirven más que los... Interesante. ¿Colombia u otro país? Colombia. ¿Sí? ¿Definitivamente? Sí. Sí, en Nueva York se pasan cosas muy complicadas para estar. ¿Más el deporte o más el estudio? Depende. Si sale como Day, más el deporte. Si sale como yo, más el estudio. En la calle jugando. ¿Presencialidad o homeschool? En eso no nos hemos puesto de acuerdo. A mí me gusta la presencialidad porque es enfrentar realmente a la niña a lo que el mundo realmente es y no encerrar una burbuja. El high schooling hay que complementarlo mucho para que no sea una burbuja y después más adelante sea peor. Bueno, toca que se pongan de acuerdo. Sí. Sigan orando para saberlo. ¿Que cante o que predique? Yo tengo la vena de artística supuestamente porque toda mi familia canta, pero no la desarrollé. Me dieron fue la vena varice. Y últimamente pues le he pedido al Señor que me ayude a desarrollar el don de predicación, así que me gustaría que mi hija saliera predicadora. ¿De acuerdo en eso? ¿Sí están de Sí, acuerdo? yo pienso también que nos gustaría más que predique. Y la última, sobre protegerla un poco después de que pasó lo que pasó, o más bien dejar que las cosas funcionen normal. Es complicado. Sin quererlo, el cerebro está Pero- para que la sobreprotejamos. Hemos vivido, usted preguntaba, este embarazo ha sido diferente. Nosotros el embarazo anterior molestamos por redes y este no hemos molestado Eran tanto. muy intensos. Sí, no En hemos esta molestado no. porque hasta cierto momento el cerebro se restringió a decir, cálmese porque puede pasar lo mismo, sin quererlo, sin quererlo. Claro. Yo le decía a mi esposa, hasta hace 2 meses yo realmente sentí ya felicidad porque ya vi que se estaba moviendo, que sentí felicidad de Alaya. De resto yo estaba como muy reservado por eso mismo. Entonces lo mismo va a ser cuando nazca, vamos sin quererlo vamos a sobreprotegerlo. Bueno, y la pregunta más importante de esta entrevista. El programa se llama Huellas. Y yo creo que nosotros como seres humanos siempre debemos preguntarnos o solemos preguntarnos qué huella voy a dejar, qué huella he dejado. Las personas cuando llegan a una edad adulta, ya cuando han pasado todos los procesos en la vida y ya están solo mirando su historia, normalmente se preguntan, ¿qué huella dejé? ¿Qué le dejé a mis hijos? Y yo quiero preguntarles a ustedes hoy, ¿qué huella quieren dejar en la comunidad, en su familia, en la ciudad, en el trabajo, en la gente que les conoce? ¿Qué huella les gustaría dejar? Que la gente les identifique porque esta familia nos marcó por esto o por otra cosa. Bueno, sin querer, la verdad, dejar huella, siento pues que el Señor nos ha llamado a dejarla, ¿no? A dejar una huella. Ahorita mientras pensaba en lo que mi esposa estaba diciendo, recuerdo un video que montó Alex Montoya. Lexmon. Lexmon. Él estuvo en la ceremonia de despedida de Hannah y tomó algunos apartes del video que se hizo y montó un video en TikTok. Me pidió el permiso. No, mentiras, No, lo él hizo, no lo hizo y compartió. nos lo compartió, un video muy bonito. Mi esposa lo montó en TikTok. Ese video tuvo alrededor de 800.000 vistas y comentarios de gente que ha pasado por lo mismo. Pero sus comentarios son, yo siento que llevo 5 años de la pérdida de mi hija y siento como si fuera ayer. O sea, no he sido capaz de superar, no he sido capaz de avanzar, no he sido capaz de esto. Sin quererlos, esa fue la primera huella que dejamos y es decir al mundo, se puede vivir con esperanza. Aparte de eso, se puede vivir en medio del dolor con propósito. Y ahí es cuando nace la huella que hemos querido dejar y es lo abrazo de esperanza. Y es lo que mi esposa comentaba hace un momento y es poder compartir algo del amor de Dios a través de un regalo, pero también de compartir el amor de Dios a esa gente y decirle, nos pasó esto, pero nosotros creemos que el Señor viene por segunda vez
y cuando regrese nos va a entregar a nuestra hija sana y salva para criarla en un mundo donde no habrá pecado y no habrá muerte. Así que hemos tratado de dejar esa huella y queremos impregnar esa huella con nuestra hija, ¿sí? Porque ya hemos hablado, cuando Alaya cumpla años, vamos a tratar de no celebrarle su cumpleaños, sino hacer una actividad de servicio, de agradecimiento para que ella sepa que también hace parte de esto, de este propósito que el Señor puso con Hannah y que ahora lo queremos transferir también a Alaya. Sí, yo creo que esa experiencia nos permitió salir un poco, como mencioné anteriormente, de esa burbuja de que bueno, nosotros tuvimos todo para la llegada de nuestra bebé. Y de allí pues surge ese querer servir, ¿sí? Servir sin ningún interés a las personas, sin conocerlas, únicamente se hace una convocatoria. La primera la hicimos acá en Bucaramanga, pudimos beneficiar con 50 kits de recibimiento para los bebés y charlas para la llegada de estas bebés de pues, condiciones vulnerables. En Barranca tuvimos la oportunidad de hacerlo el año pasado y pudimos impactar a 30 mamitas. Y eso surge a raíz de muchos de estos mensajes que, como digo, yo únicamente empecé como una forma de diario a utilizar, digamos, mis redes para ir atravesando este proceso de duelo. Y fue cuando me empezaron a escribir cualquier cantidad de mamás. Yo pasé por lo mismo, o sea, yo sé qué es sentir eso, pero para mí mi mundo se detuvo ese día y yo no soy capaz y yo todos los días lloro y yo todos los días, o sea, me quedé allí. ¿Qué has hecho para estar haciendo algo distinto, para poder salir de la casa, poder salir de la habitación? Entonces, bueno, obviamente el mensaje siempre ha sido, esto no es mío, no han sido mis fuerzas, porque yo he estado también en una cama allí diciéndole a Dios, Señor, yo no quiero ya que llegue el día mañana, porque así me sentí varios días. Pero ver cómo Dios ha transformado esto y es en un sí, y todos pasamos, puede que no todos pierdan un hijo, pero pasan por diversas pruebas, enfermedades y demás. Y cómo eso nos ayuda a acercarnos o ha sido permitido para acercarnos más a Dios. También ha surgido también una iniciativa que, bueno, este año he estado un poco con este embarazo descuidado y es la tribu de Abby, que surge también mi interés de compartir un mensaje de Dios con distintas mujeres de forma virtual. Y en el grupo que tengo en WhatsApp hay más de 100 mujeres de distintas denominaciones. Entonces allí se ha sembrado ese mensaje de esperanza, de decir, no importa si pasamos por dificultades, por tantas cosas, va a haber un mundo mejor, hay una esperanza de que esto es pasajero y de que mientras transitamos esto, hay alguien que siempre nos acompaña, que está allí para sostenernos. Y nosotros queremos hacer misión, somos llamados a ser misioneros, a ser embajadores de Dios acá en esta tierra, ser los representantes de esa ciudadanía que tenemos. Entonces queremos ahora, con Ali en camino, inculcarle también eso, que ella pueda, a través de los distintos ministerios en la iglesia, el servicio sobre todo, queremos que esa sea la huella, que digan, el hogar Gamboa Castro pasó una situación terrible, sí, pero que no nos recuerden tanto por eso, sino que nos recuerden por Dios los usó para poder beneficiar. Y muchas mamitas ya nos han escrito, después nos presentan a sus bebés, tantas historias que han llegado a raíz de eso, que bueno, acá nos quedaríamos toda la tarde hablando, Sí. Pero ha sido esa la huella que nosotros queremos dejar. Qué bendición y qué maravillosa huella. Y yo creo que siendo así, ustedes se pueden llevar la huella para la casa. Qué bonito. Una huella del programa de huellas. Quiero que la tengan allí de recuerdo, porque cuando la vean, ustedes digan, estamos dejando huella. Esa huella que ustedes están haciendo, esa misión, y que Alaya va a continuar, que cada vez que Alaya vea esta huella, diga, yo debo dejar huella, yo voy a seguir dejando huella. Pero también, antes de que nos vayamos, yo necesito que ustedes me dejen huella, porque ustedes se llevan mi huella. Y para eso, familia Gamboa Castro, trajimos una tablita y tenemos acá 2 tonos de colores. Y quiero que ustedes con sus manos, la mano derecha o la mano izquierda, la que sea de ustedes la principal, marquen acá en esta tabla
cada una de sus huellas, porque queremos que nuestro programa de huellas guarde las huellas de todos los que nos acompañan. Yo se los paso para que sean... Ay, qué rápido, sí. Si están muy grandes las manos, pues tratemos que sean más pequeñas para que quepan en la tabla los dos. La pongo primero para que... Ponla así. Una historia, un sendero que ilumina el andar, dejando un... Esta es la huella de la familia Gamboa Castro. Bueno, y solo decirles que muchísimas gracias por habernos acompañado. De verdad que esa huella que están dejando en la humanidad, Dios sabrá recompensarla. Porque como les decía, Dios honra a los que le honran. Y nunca podremos comprender la historia de ustedes. Pero sí, Dios. Él sí sabe. Así que espero, amigos, que puedan escuchar esta gran historia y compartirla con muchas personas que seguramente ustedes conocen y que han vivido experiencias similares. Dios puede también reconfortarlos como hizo con esta familia. Hasta luego y nos vemos en el siguiente programa. Hay vidas que no solo se viven, se graban en el tiempo. Historias que dejan huellas invisibles, pero imborrables. Este es un espacio para escuchar a los que han marcado un antes y un después, no solo en el mundo, sino también en quienes les rodean. Aquí hay otra huella. Una historia, un sendero. Acampemos, vive diferente, vive outdoor.